Claudia, un placer recibirte. Gracias por la venir. invitación. Muchísimas ¿Dónde gracias. estás políticamente hoy? Digo, sé que estás en el Senado con Villarroel, pero ¿dónde te sentís políticamente? En la espera, esperando, con muchas, con mucha confianza, con mucha esperanza, eh, pero esperando. Esta es la realidad, no, sin un grupo de pertenencia. Mm, No siento que pertenezca a ningún espacio concretamente, pero sí tratando de que este gobierno le vaya bien, claro. sumando. Cosa que a nosotros los que tenemos la misma 40, 41, creo que Sí, sí, tenemos entre los... 38 yo. Ah, perdón, es cierto, siempre fui mayor que vos. Digo, esto es un deseo casi de supervivencia, uno quiere que le vaya bien porque apostó a quedarse en este lugar, ¿no? Sí, porque uno apostó a quedarse, en mi caso además aposté a dedicarme a la política, y la política es esto que transforma la realidad. O sea, espero que se pueda transformar la realidad de muchos, y porque creo también que el resultado de las elecciones dio muestra de este deseo de los argentinos, ¿no? De decir, queremos apostar, queremos apostar, ya nos cansamos de siempre lo mismo. Mm. Queremos ver qué pasa con algo nuevo, distinto. Eh, Veníamos de 20 años de todo da igual, todo es lo mismo, todos somos lo mismo, nada se modificó. Eh, y creo que esto es una apuesta al futuro. Y yo quiero estar en ese barco, yo quiero apostar al futuro. Y ahí estoy. Viene un danés, un señor de Dinamarca que no tiene idea, Mm. y te dice, ¿qué es Milei, Claudia? Creo que Milei es el resultado de los últimos años de los políticos argentinos. Creo que es el resultado de decir basta. Creo que es el resultado del agotamiento, del cansancio de la gente, de tomar conciencia, en muchos casos, de que han sido usados, que en nombre del Estado presente, se dieron cuenta que lo único que estaban haciendo es aprovecharse de ellos para una futura elección, y en mi criterio para ganar una elección, para seguir haciendo más de lo mismo. Escribí una nota antes de las elecciones que hablaba que el título que le había puesto era que se aproximaba la revolución electoral de los pobres. Y el tiempo me dio la razón. Y no tenía que ver con un deseo mío, sino que tenía que ver con que venía recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires. Yo en ese momento era senadora por la tercera sección electoral, una de las zonas más peronistas y más pobres, si se quiere, de la provincia, y sentía ese hartazgo y ese agotamiento de la gente. Y eso me hacía pensar eso. Y todo eso le dio espacio a un señor que nada tenía que ver con la política, que era un economista, que era un panelista de los programas políticos, y que irrumpió y la gente dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Todo aquello no funcionó claramente. Claramente. Ayer me sorprendía Jorge Giacobbe ahí sentado, decía, en los 70, tema del que hablaremos, el 65% era clase media en nuestro país. Hoy 1 de cada 2 es pobre, o sea, evidentemente nos hicieron bien las cosas. No, evidentemente se hicieron muy mal, no solo que no se hicieron bien. Y creo que lo más complicado es que muchas cosas no se hicieron de casualidad mal. Creo que muchas cosas se hicieron a sabiendas de que no correspondía hacerlas. Yo creo que una de las cosas que creo que no correspondía hacer era estimular a la gente a que se quedara en la casa sin trabajar. Crear las condiciones para que muchos argentinos, los más pobres sobre todo, generaran más ingresos que el señor de al lado, que salía a hacer una changa todos los días porque era albañil o porque su mujer trabajaba en servicio doméstico en una casa, pero que tenía que gastar en viajar, en comer,
en horas de su tiempo, salir 2 horas antes, con suerte. Y se estimulaba desde el Estado, llamando a eso Estado presente, a que el señor de al lado, que no hacía nada con sus hijos, viviera en las mismas condiciones que esta señora que trabajaba. Y eso se repitió en 3 generaciones distintas. O sea, nosotros tenemos lo que tenemos hoy de nuestros jóvenes, porque hay muchos jóvenes que no vieron ni a sus abuelos ni a sus padres trabajar. No hubo ejemplos en la Argentina. ¿Vos sentís que fue deliberado? Sí. Que se empobreció, se hizo dependiente del Estado, se embruteció en algunos casos, deliberadamente. Y yo creo que sí, porque era una forma de que la población intelectualmente y desde el bolsillo dependiera de un Estado. Sentían que necesitaban de ese Estado para poder seguir viviendo. Todo eso fue desapareciendo y creo que la pandemia ayudó mucho a que se pusiera blanco sobre blanco y negro sobre negro. Porque en la pandemia tocaron lo más preciado para una persona, que son los hijos. Cuando les cerraron las puertas de las escuelas a los que menos tenían, yo creo que ahí hubo un clic en la sociedad y dijo, no, para hasta acá. Para hasta acá. Yo no quiero que mis hijos sean peor que yo, que vivan peor que yo. Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. Y para eso el Estado presente implica escuelas abiertas, implica hospitales dignos, escuelas dignas. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires se vienen abajo, literalmente. Y me parece que ahí hubo un quiebre en la sociedad. El otro día escuchaba a alguien que hablaba que la Argentina sufrió o estaba sufriendo un estrés postraumático de la pandemia. Y que esto hizo como que todos dijéramos, ay, ¿qué? Que la vida se nos va en cualquier momento. ¿Qué nos está pasando? Nos movieron el piso. Y nos empezamos como a reubicar. Y ahí mucha gente tomó conciencia de que así no quería más. Ese empobrecimiento, encierro, ¿eso es el kirchnerismo? Nosotros fuimos gobernados los últimos 16 años de 20 por el kirchnerismo. Es un montón. Si no te alcanzaron 16 años para transformar, quiere decir que hiciste todo mal o que lo transformaste como quisiste transformarlo. Porque como vos bien decías, el grado de pobreza no era ese. Esa transformación sí existió. Hubo más pobres. Hubo más gente dependiendo del Estado. No se habló, no se apostó a la industria, al trabajo, a generar trabajo en blanco. Los niveles de educación fueron cada vez más bajos, lo dicen las estadísticas. ¿Eso es casualidad? ¿Vos que perteneciste ¿perteneciste o perteneces al peronismo? Digamos, ¿qué peronismo? Claro. Yo creo que el peronismo tuvo una desgracia, que fue que Perón se murió hace 50 años. Y que a partir de allí, todos de una u otra manera usaron al peronismo para tener votos, Pero yo soy de otra escuela del peronismo. Yo creo en la justicia social de verdad. Y eso es nivelar para arriba. Claro. Yo creo de verdad en la salud pública, que es brindar un buen servicio de salud al que menos tiene. Yo creo en la escuela pública, que unifica, donde iba el hijo del doctor y el hijo de la señora que trabajaba en la casa del doctor, iban juntos ahí. Yo creo en eso. ¿Cómo se puede llamar peronismo a alguien que todo el tiempo hablan de la lucha de clases? ¿Cómo se puede llamar peronismo a alguien que defiende a Maduro? ¿Eso es peronismo? Bueno, a mí me acusan de gorila y yo digo, si ser gorila es estar en contra de eso, pues ¿qué soy? Estoy en contra de Maduro. Por eso te digo, peronismo. Ahora, me queda complicado esto. Estás cerca de la gestión de Milei, que abjura de la justicia social es algo que no, la educación pública es algo. ¿Cómo te ubicas ahí? Trabajo con Victoria Villarruel
Victoria Villarruel está muy cerca de lo que yo pienso, por suerte, sin creerse peronista ni mucho menos, pero sí habla de unidad nacional, cree en la justicia social. No formo parte del gobierno de Milei, apuesto al gobierno de Milei, creo que hay cosas que se pueden ir modificando por el tiempo, pero hay muchas que no concuerdo como estas, obviamente. Por eso te decía antes, ¿dónde estás? En espera. Pero digo, Villarruel cree en la justicia social. Absolutamente. Sí, sí, sí. Ella forma parte del espacio de Milei, forma parte de este gobierno, está comprometida con este gobierno. A veces me causa gracia cuando dicen esas tiranteses que hay, que obviamente sí las hay, todos, no vamos a decir otra cosa. Ay, claro, porque Obvio. nos acusan a los periodistas. Digo, a ver, el agua No, moja. Hay tirantes entre Villarruel y pero Milei. sí, porque muchas cosas. Primero, porque ella es una mujer sumamente sincera, dice lo que piensa, o sea, y entonces de pronto dice esas cosas que dice y que a mí personalmente me causan gracia, pero que seguramente a Milei no. Eh, pero sí, te digo, lo que te puedo decir es que ella de este carro no se baja de ninguna manera. No, ella va a apoyar al presidente hasta el último día que esté este gobierno y me parece que es lo que debe hacer y eso habla muy bien de ella además. Diferencias obviamente tienen, pero no son diferencias de fondo. A esto me refiero, no son diferencias de fondo. Pero sí ella tiene otra forma de hacer política, ella es mucho más contenedora, ella tiene una gran empatía con el otro, puede ver al otro, puede escuchar al otro. Y bueno, ahí hay diferencias, evidentemente. ¿Y cómo te juntás, cómo te sentís vos con algunas posiciones de Villarruel que parecen más conservadoras? El tema de diversidad de género, matrimonio igualitario, aborto, cómo te parás vos ahí? Me parece que son temas que ya están resueltos en la Argentina. Hay pensamientos distintos, todos podemos pensar diferentes maneras. Con respecto al matrimonio igualitario, es increíble, pero en el 2009 yo asumo como diputada nacional. Las elecciones habían sido en julio y asumimos en diciembre. ¿Te acordás que se habían Ese gap tan adelantado grande, sí. las elecciones? Me dan la presidencia de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia y cuando empiezo a revisar todos los proyectos de ley que había, aparece el de matrimonio igualitario. Y pregunto si tenía estado parlamentario, porque estaba encajonado y demás, y me dicen está encajonado porque Cristina Fernández de Kirchner no quería tratar el tema. Y yo fui la que dije, saquémoslo, pongámoslo arriba de la mesa. Esto también tiene que ver con esta cosa, con esta mentira que instaló el kirchnerismo, que todas las banderas fueron de ellos. Fíjate que no, que se sacó el proyecto, se trató el proyecto, salió la ley del matrimonio igualitario, pero me parece que son temas que ya están, digamos. Yo soy muy feliz que haya gente casada con esa ley, como vos, por ejemplo, como vos debes estar muy feliz que yo esté casada con mi marido, digamos. Más vale. Es así, es la vida, ¿no? Y con respecto a la ley del aborto también, digamos, yo personalmente estoy en contra de la ley del aborto porque yo creo en la concepción, en que El inicio de la vida desde la concepción. Sí, lo creo porque mi último hijo que tengo 19 años, con los otros no existía, yo estaba embarazada de 15 días, a mí me hicieron una ecografía transvaginal y yo sentí el corazón de mi hijo. Y ya está, no se discute más. No ¿viste? Y entonces, pero respeto al que cree otra cosa. Lo respeto porque me parece también que pasa esto, que nos enojamos mucho con el que piensa distinto. Wow. Y me parece que tenemos que los argentinos también salir de ese estado de que estamos todo el tiempo como si no pensás como yo, no existís, tu palabra no vale, soy el dueño de la verdad. No nos hace bien eso, no nos hace bien. Los argentinos debemos empezar a... Yo digo, el maltrato caducó, muchachos, no existe más, no... Aparte, la violencia verbal cuando se termina
aparece otra Crece la violencia. piña. Claro, porque viste, vos picoteás 3 veces, la tercera vez, loco, tenés que actuar, porque si no te quedaste en el picoteo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si además yo hasta me abro a que vos me puedas convencer de otra cosa. Porque capaz que estoy equivocada. Capaz que soy demasiado conservadora, capaz que... Ahora, cuando yo te digo, mira, no estoy de acuerdo en el aborto porque me pasa esto a mí con mi hijo, y ya está, se acabó la discusión. Vos tenés que No decir, hay. listo, ya está. Y después hay otras peleas más políticas, creo yo, que hay que darlas, no hay que tener miedo y hay que darlas, hay que terminar con la chicana, con esta cosa que no nos hace crecer. Argentina tiene que crecer desde todo punto de vista. Yo comparto con vos que la intolerancia instalada hace mucho tiempo ya Sí. es esto, no es disentir, es tratar de que el otro no opine, eliminarlo, etcétera. ¿Vos sentís que la gestión de Milei cambió eso o lo aprovecha? Yo creo que estamos en ese proceso de aprendizaje y que hoy estamos más a flor de pie a decir, esto me hace ruido, no me está gustando, ¿no? Y por eso vuelvo a, ¿dónde estás? A la espera. Hay cosas que hacen ruido, porque de verdad creo que los argentinos estamos necesitando pacificarnos. Y yo siempre creo que es de arriba para abajo, siempre. ¿Viste? Es como en tu casa. El ejemplo. Es del papá para el niño, ¿no? Si Braulio y vos discuten adelante de la niña, seguramente la niña va a aprender que se discute y que está bien discutir. Y discutir está bien, digo, pero cuando ya se pasa ese límite, y entonces me parece que hay cosas que hay que desterrarlas, que tenemos que... Además, a ver, si elegiste ser político, sé político, ¿no? Y ser político es poder escuchar al otro, es poder escuchar que te critiquen, es poder disentir con el otro y decirle, no, en esto no estoy de acuerdo. Y decir, bueno, no estás de acuerdo, pero mira, soy yo. Es otra. Total. A mí hay algo que me pasa con tu historia que me genera una especial admiración, que es que vos persististe en algunos casos dándote la posibilidad que lo dijeras, en otros bancándote que no te dejaran decirlo, por la justicia, en los canales institucionales de la justicia, por lo que pasó con tu viejo. En épocas no te dejaban contarlo, no tenías dónde, pero vos bancaste, hasta el día de hoy. La causa está en Lijo y escuché a Victoria Villarroel decir, no apoyaría, por ejemplo, por la causa de tu viejo. ¿Cómo vivís eso? Yo al hijo tampoco lo apoyaría si fuese senadora, pero no solo por la causa de mi padre, también por la causa de mi padre. El hijo tiene la causa de mi padre hace 16 años. Es un montón. El hijo dijo que a mi padre lo asesinaron los montoneros. Lo escribió. Y cerró la causa diciendo que la cerraba porque como eran los montoneros no eran crímenes de lesa humanidad. Y nosotros apelamos a la Cámara. Y la Cámara le dijo, reabra la investigación. Sigue investigando para ver si es crimen de lesa humanidad. Y desde ese momento la causa está parada. Nunca citó a nadie. Entonces mi experiencia con el hijo es espantosa, porque mi madre cumple 95 años este año. Y porque fue, casi te diría, la lucha de mi vida, que se supiera. Yo, y en esto hablo como víctima del terrorismo personalmente, porque no todos sienten lo mismo, yo lo que necesitaría es ni siquiera que vayan presos. Yo necesitaría que pidan perdón. Que nos pidan perdón. A los familiares y como política que soy y dirigente, al pueblo argentino. Que le pidan perdón.
Porque cada vez que aparece Firmenich, como apareció el otro día, nos vuelven a victimizar. Volvemos a sentir el mismo dolor una y otra vez. Y lo único que se pide es saber la verdad. No es algo tan ilógico, ¿no? Es decir, queremos saber la verdadera historia. Durante 20 años trabajaron para ocultar una parte de la historia, para hacernos creer que esos chicos eran chicos soñadores, idealistas, y que entonces un día se volvieron todos locos y pasó lo que pasó. No. Esos chicos, a los cuales el gobierno kirchnerista los hizo funcionarios, los hizo crecer económicamente, donde los defendió, donde los apoyó, donde adoctrinó a los más jóvenes en las escuelas, haciendo desaparecer una época de la historia. Esos chicos, en democracia, mataron, secuestraron, torturaron. En la Argentina se ponía una bomba cada 3 horas en los años 70. Y murieron inocentes, niños. El terror, cuando uno vive el terror en carne propia, puede decir claramente y diferenciar qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Ellos quisieron instalar el terror en la Argentina. Y entonces, ir a una plaza, ir a una escuela, ir a una entidad comunitaria, ser gremialista, ser político, decir lo que pensabas, todo eso era miedo, era riesgo, esa locura en que nos instalaron. ¿Eso puede desaparecer de la historia argentina? ¿Eso debe desaparecer de los libros de historia? ¿Eso debe desaparecer de los profesores que lo vivieron y nunca tuvieron la grandeza de contárselo a los chicos? Y tenemos una generación que no sabe qué pasó. Y que cuando vos decís esto te dicen, defendés a los genocidas. Hola. Yo hice un acto en el Senado junto a Victoria Villarruel la semana pasada, el 27 de agosto, Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, donde le rendimos homenaje a las víctimas del terrorismo desde el finales del 68, 69 hasta el atentado de Hamás. Y allí recorrimos todos los atentados, Torres Gemelas, AMIA, Daya, y el grupo de senadores de Unión por la Patria sacó un comunicado que decía: el Senado no es para genocidas. Algo está mal. ¿Alguna vez estuviste frente a frente con Firmenich? No. Entra por ahí, ¿qué le decís? Que guarde silencio. Que no aparezca más. Que mandó a la muerte a millones de jóvenes, que no lo vuelva a intentar hacer. Que no lo intente hacer. Que pida perdón. Que pida perdón. Este país le va a costar mucho que vivamos todos en paz cuando muchos sienten que nunca se los tuvo en cuenta, que están fuera de la contención del Estado, que el Estado los ocultó. Es tan difícil aceptar. Ellos llaman a los asesinatos errores políticos. O sea, la muerte de mi padre fue un error político. Ellos tienen la obligación de decirle a los jóvenes que la política no se hace asesinando, que la política se hace construyendo. ¿Vos sentís que la semana, es muy impactante escucharlo a Firmenich, como la semana pasada, que de paso está libre por el indulto y de paso está enriquecido porque los jóvenes ideales, idealistas, secuestraban, se quedaban con millones de dólares? No, o sea, por las dudas, digo, porque si no parece como
Él habla de, hay que ver qué sector está operativo. No quiero poner una palabra que usted, pero a mí me impresionó, la palabra operativo me Tremendo. pareció... ¿Vos sentís que es solo una expresión de un excéntrico por ahí o que hay algunos que todavía sueñan con reverdecer eso? Deben ser 5, 10. Stech estaba quien iba a darle es ese tipo de personajes. Ese tipo de personajes. Pero como ellos, así como en los 70, pensaban que eran miles y millones y que el pueblo iba a salir a apoyarlos a ellos porque ellos eran los dueños de la verdad, eh, tal vez tienen esa fantasía. Tal vez tienen esa fantasía de volver a hacer la revolución. Eh, este señor no tiene que hablar más. No tiene que hablar más. A los jóvenes hay que empezar a hablarles de otras cosas, hay que empezar a hablarles de trabajar por la paz en el mundo y en la Argentina, de que la política debe ser una herramienta transformadora, de que hay que prepararse, de que hay que estudiar, que ser mejor, que creer en el futuro, que Argentina los necesita, que se tienen que quedar, que tienen que producir, que tienen que invertir. De eso hay que empezar a hablar. Los psicoanalistas dicen que hay que duelar el duelo cuando uno pierde a alguien. ¿Pudiste cerrar el duelo por lo de tu viejo? Yo lo que pude... yo viví muchos años de mi vida después de lo de mi padre andando, sin poder detenerme. O sea, había algo que hacía que yo trabajo desde muy chica y mucho, gracias a Dios. Y entonces como que siento que tampoco hice un duelo muy profundo, digamos. Entonces a veces siento que ando duelando por la vida y que tengo como momentos, ¿no? Por eso cuando aparecen estos personajes son muy movilizantes. Porque vos decís, la puta madre, estaba tratando de cerrar esto. Y otra vez. Otra vez. Y otra vez, ¿hasta cuándo? No me cagues más la vida. ¿Viste? Te sale eso, decir... Lo que sí yo sí sé es que yo perdoné. Cuando digo perdoné, digo... Perdoné desde el... Yo sé que esta historia de esta gente va a estar fuera de mí siempre. Que yo voy a trabajar siempre para lo contrario. Que yo voy a trabajar siempre para el diálogo, para crecer, para que Argentina se convierta en un país normal, desde las herramientas que te da la política legítimamente. Eso lo tengo absolutamente claro. Y yo creo que ellos no pueden tener peor karma que poner la cabeza en la almohada toda la noche, porque son asesinos. Hola, ¿viste? Pones la cabecita en la almohada todas las noches sabiendo que tenés niños, adolescentes que iban con su mochilita a la facultad a estudiar y le pusiste una bomba al auto y voló la piba. Yo creo que ese es el peor castigo. Por eso yo te digo que personalmente yo, y así lo vivo yo, hay otra gente que lo vive de otra manera, no pienso en la venganza, no pienso siquiera que estén presos, bastante están presos en su cabeza. Sí creo que deberían llamar a una conferencia de prensa y pedir perdón. Y decirles, esta no es la manera, nos equivocamos. Pensaba que, mientras te escucho, en algunas cosas porque lo elegiste, por tu profesión anterior, en otras porque no lo elegiste, porque lo pasó con tu papá, tuviste una vida fuera del ordinario, extraordinaria, porque de golpe te transformás en una celebridad, en una mina famosa. Claro, bueno, sí. Cuando era actriz. Claro. Sí. ¿Y qué viene a ser el éxito? Oh, igual que el fracaso. Tiene el mismo peso, dura poco, se va de las manos. No me creo ni los éxitos ni los fracasos. Sé que todo es efímero. Hay que disfrutar los éxitos y hay que aprender de los fracasos. ¿Por qué empezaste a laburar de actriz? Muy chica. Empecé a trabajar, no sé por qué.
pero sé que me cuenta mi mamá que tenía 2 años, me subía al inodoro, ponía un banquito y me ponía dentífrico acá para llorar y actuaba frente al televisor. Y le decía a mi mamá, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Me preguntaban y yo decía actriz, actriz, actriz. Y un día, mirando la televisión en casa, veo que aparece una publicidad de música en libertad infantil que convocaban niños para hacer casting. Y le dije, empecé a decir a mi mamá, quiero ir, llévame, quiero ir. Vivíamos en Aedo, imagínate la gracia de mi vieja traerme a Canal 9. Quiero ir, quiero ir. Se viajaba en tren además en esa época. Este, y bueno, ella me decía, bueno. Y cuando vi que con ella no funcionaba mucho, arranqué con mi papá, y un día mi papá le dijo a mi mamá, bueno, llévala porque es insoportable la piba. Y bueno, y mi mamá un día me llevó y allí fui, hice el casting y le canté la marcha peronista a Romay. Literal, ese cuento que lo escuché muchas veces, o sea, no es metáfora, No, literal. literal. Y bueno, y ahí quedé en ese programa, Música en Libertad. Y empecé a trabajar y no paré, la verdad es que no paré más de trabajar como actriz. Me encantaba lo que hacía. Te diría que hasta los 38, 39 años que dije, ya está, basta. Y ¿Por qué ahí, basta? y porque medio que me cansé. ¿Viste las mujeres, esas crisis de los 40 que te agarran, que decís, ¿para qué estoy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Eh, y, y dije, no, basta, no quiero hacer otra cosa. Y ahí, bueno, me fui alejando de a poco y dejé de hacerlo. Te digo, para los que por ahí no recuerdan, no poder caminar por la calle, o Sí, sea, también sin metáfora. sí, Mujer hiperfamosa, telenovela, sí. 500.000 puntos de rating. Sí, que además en esa época era, Claro. bueno, por ejemplo, Crecer con Papá, programa con... Yo lo hice con Alberto Martín, después hubo otra versión con Arturo Puig. Eh, Te digo, 45 puntos de rating, o sea, era una cosa que no se podía creer. Hicimos vacaciones de invierno en el teatro, hacíamos 8 funciones por día, 15.000 personas por día, ¿no? Era una cosa que no se podía creer. Ahí me compré mi primer auto, me acuerdo, en esas vacaciones de invierno. Eh, sí, sí, pero nada, de verdad, no te miento ni un poquito cuando te digo el éxito es efímero, de verdad, y el fracaso hay que aprender. Eh, Me sucedió, y así como me sucedió, un día me dejó de suceder, digamos, y ¿Sin ganas de volver? No. ¿A la tele? No. No, de verdad que no. No, creo que fueron muchos años de mi vida, te estoy hablando más de 30 años. Y hice todo lo que quería hacer en teatro, hice todo lo que quería hacer en televisión, tuve éxitos, formé parte de grandes éxitos, conocí gente maravillosa. Creo que a mí la actuación me salvó también mucho, porque cuando asesinan a mi padre yo estaba trabajando en televisión, estaba haciendo en Canal 9 Me llaman Gorrión, con Beatriz Taibo y Alberto Martín, y la verdad que tuve un grupo de contención ahí maravilloso, tanto Alberto como Beatriz, la cuidaban a mi madre, me llevaban a mí, me traían. Mi madre obviamente estuvo algunos meses muy mal, sin poder salir a la calle siquiera, y ellos se hacían cargo de mí, llevaban los fines de semana a una casa quinta que tenían. O sea que yo tengo recuerdos hermosos, y después en esto que te digo de no parar, de que yo seguí, el hecho de poder transformarte en otro, que en definitiva eso es la actuación, me hizo no ser siempre yo, ni mis dolores, ni mis alegrías. A veces tenía otros dolores y otras alegrías que le pertenecían a otro, Claro. y que yo incorporaba. ¿Cómo viviste las amenazas? Porque sabes en carne propia de qué se tratan las amenazas. Mira, fue muy duro las amenazas, porque cada vez que nosotros nos teníamos que trasladar de casa, que de eso se trataba, en casa sonaba el teléfono, era mi papá que decía: agarra las cosas, los chicos, y andate a tal lado, otra casa. Que podía ser de un amigo, de un pariente o de un señor desconocido que nos prestaba una casa para que nos...
Cada vez que eso sucedía había todo en casa un movimiento donde mi mamá se encargaba de algunas cosas y yo tengo la imagen de la jaula con el pajarito y el perro. Esto era lo que nosotros tomábamos. Y llegar a otra casa, esto lo dije el otro día en el Senado también, llegar a otra casa de niño es otro barrio, son otros olores, no es tu cama, no están tus juguetes. Y tratar de hacer amigos sin decir quién sos. Porque no podías decir quién sos, ni de dónde venías, ni tu apellido. Eso se llama robo de identidad. A nosotros nos quitaron la identidad, muchos de nosotros, que no podíamos decir quiénes éramos. Se escribió un montón del asesinato de tu padre. Se dan nombres, quién fue, quién estaba, quién era la mujer que estaba allí. ¿Vos tenés claro? Porque encima hiciste con tu hermano y con tu vieja investigaciones personales para... ¿Tenés claro quién fue? Yo no quiero dar nombres en particular. Por supuesto, la cúpula de Montonero, llámese Ferminich, Perdía, Paca Narvaja, lo planearon. Se usaron armas que se trasladaron desde la provincia de Buenos Aires hasta un departamento que estaba muy cerca de mi casa, que lo usaron como aguantadero. La noche anterior entraron a la casa de al lado que estaba en venta, la mañana temprano, perdón, que estaba en venta, fingiendo ser compradores de esa propiedad. Allí se quedaron instalados sabiendo que estaba intervenido el teléfono de mi casa, después nos enteramos que lo habían intervenido. O sea que escucharon una conversación de mi padre y mi madre donde mi padre le decía que venía a casa, que traía un lechón porque era el cumpleaños de mi hermano. Y al otro día lo asesinan cuando él sale para ir, para dar ese famoso discurso que no le dejaron dar, donde convocaba a terminar con la sangre y con las armas y a empezar una nueva etapa en la Argentina. Que fueron montoneros no lo digo yo, lo dijeron ellos. Sí, no me sale la expresión, no se vanagloriaban, no es, pero... Sí, se enorgullecían eso. de haber dicho que habían asesinado a Rucci. Y después lo dice la justicia también. Y fueron por acción o por omisión todos. Fue ese grupo guerrillero. Respeto que no quieras dar nombres, pero aquella mujer que estaba en este comando, en el departamento, ¿después ocupó un alto cargo en un gobierno? Todos ocuparon altos cargos en el gobierno y otros fueron candidatos a intendentes y otros manejaron universidades y otros dieron clases en universidades como docentes. Fueron premiados. ¿Cuál es el último recuerdo de José que tenés? A ver, el último es la última noche que estuvo en casa, haciéndole firmar el boletín que tenía que entregar el otro día. Ese es el último de su vida, digamos. Y después tengo un recuerdo hermoso que lo recuerdo siempre, que es la primera vez que salió un programa mío en televisión, mejor dicho, que yo salí en un programa, que él se sentó a mirarlo y me agarró a UPA, y se le caían literalmente las lágrimas, que me pareció muy amoroso, ¿no? Porque estas emociones que uno después cuando es madre o padre sabe que suceden, que uno a veces ve algo de sus hijos y te estalla el corazón y no lo podés evitar, que se te caiga una lágrima. Y ese recuerdo lo tengo en mi corazón y en mi retina y en mi alma todos los días. Entra por ahí tu viejo, ¿qué le decís?
porque lo necesito. ¿Cómo se llama tu mamá? Coca. Entra por ahí, Coca. Ah, Coca me salvó la vida también. Porque Coca es un ser de luz, que nos educó sin odios, sin rencores, sin... La vida continúa, vamos, vamos, vamos a laburar, vamos, muchacho, acá no hay tiempo, se deprime, como decía ella, se deprime quien puede y no quien quiere. Y no había tiempo, hubo que salir a laburar, ¿viste? Porque mi mamá era ama de casa y tuvo que salir a trabajar. Y yo ya trabajaba y tuve que seguir trabajando, y mi hermano estaba en el secundario y también tuvo que buscarse un laburo, ¿no? Mi viejo nos dejó una casa hipotecada. Esa es la herencia material de mi viejo. Después de la otra un montón. Pero qué loco, ¿no? Digo, hoy que veía algunas manifestaciones de algunos sindicalistas, digo, a vos te quedó la casa hipotecada. Algunos otros viven un tanto mejor. ¿Qué te pasa con el sindicalismo? Yo no entiendo muchas cosas. Hay muchas cosas que no me entran en la cabeza. Me parece que la Argentina se fue degradando en todo. En todo. Desde que los valores fueron desapareciendo. El valor de la familia, el valor de la honradez, el valor de poder mirar a tus hijos a la cara y sentirte orgullosa, ¿no? Y que ellos sientan orgullo de vos. Y en ese todo entra todo. Entra el docente que no hace docencia, entra el docente que adoctrina, entra el gremialista que no defiende a los trabajadores, entra el político que hace política para llenarse los bolsillos de plata. Entran todos. Y entran todos sin ninguno, porque muchos no lo deben ser tampoco, ¿entendés? Pero estamos todos metidos en eso. Por eso yo trato de hablar de que tenemos que rescatarnos. Nos tenemos que rescatar. ¿Viste? Los buenos tenemos que poner fuerza y decir, vamos a recuperar los valores, la familia, el honor, el valor de la palabra, la vergüenza. La vergüenza. La gente, yo a veces escucho cosas y digo, no tenés vergüenza. Quédate en tu casa. No hables más. Gente que tiene el tupé de seguir hablando. Después de haber arruinado la Argentina. Y te decís, ¿por qué? A ver, loca, ya sos millonaria, ya te afanaste todo. Quédate en tu casa. No hables más. Déjanos vivir en paz. ¿Es a ella que le estás hablando? A ella, por ejemplo, pero entre ella varios otros, digamos, ¿no? Que de pronto aparecen siendo los dueños de la verdad y diciendo lo que hay que hacer. ¿Qué hiciste hasta ahora? Y siempre me sale la misma frase, no tenés vergüenza. Mi vieja decía, no te da apuro. ¿Viste? Claro, tal cual. Entra por ahí Claudia Rucci a los 16 con, ¿qué dijimos que tenés, 38? Ahora 38, sí. Con esta experiencia que tenés. Aparte estás estupenda. Ay, gracias. Si se banca el piropo. Viste que ahora hay que pedir permiso para el piropo. No, piropiame, tranquilo. Estás estupenda. Con esta experiencia, entra la piba de 16 años. ¿Qué le decís? Vas bien. Vas bien. Seguí con esos valores que te dieron de chica. No bajes los brazos. Dormí en paz. Qué lindo es dormir en paz. Saber que uno hace lo que quiere, no le hace daño a nadie. Trata de crecer y que crezcan los que están alrededor de uno. Que tus hijos te abracen y te digan te amo. Algo habremos hecho bien. Alguien que estuvo cerca tuyo, que es el ex gobernador José Manuel de la Sota, cuando antes de ese terrible accidente lo encontré y hablando de personas me dijo, es una mina íntegra, hablando de vos.
Debe ser un gran piropo ese, ¿no? Uf, para mí el mejor. Para mí el mejor porque toda la vida laburé para eso. Porque creo que es lo único que en definitiva uno se termina llevando y dejando. Es lo único. Y que me digas esto que te dijo José, además me llena de orgullo porque José fue el gran maestro que yo tuve en la política. José era un señor. José podía ver 25 años para adelante. Aprendí un montón de él. Él también era un hombre íntegro. Y creo que por eso nos llevábamos tan bien, porque nos respetábamos muchísimo. Porque te dejamos, esto es lo que dejamos, y nos morimos, ¿y qué pasa? Y nos morimos y miramos todo desde arriba. ¿Decís? Sí, absolutamente. Sí. Creo en eso. Y creo en la reencarnación, además. Sí. ¿Y cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es poder dejar algo. Que vos me digas que José te dijo eso de mí. Ah, pucha, es un montón. Que tus hijos, que tu marido, que tus amigos estén orgullosos de vos. No conformarse con lo que uno es, seguir buscando maneras de ser mejor, de ser mejor, eso, y de rodearse de buena gente y de pasar buenos momentos. Y es todo tan efímero, Luis, tan efímero. Yo esto lo aprendí, lo tengo, que no tenemos derecho ni de quejarnos. No tenemos derecho ni de quejarnos, tenemos todo. ¿Cuál es tu sueño personal, políticamente hablando? No sueño con cargos, sí sueño con ver este país distinto, normal, en crecimiento, con fábricas que larguen humo y poder yo estar siendo parte de esa transformación. Dijiste al principio, tú estás en espera. Entra por ahí Milei. ¿Qué le decís? Que aproveche esta oportunidad que le dieron los argentinos. Que escuche mucho. Que no se enoje. Que trate de disuadir, en todo caso. Que de eso se trata, la política. Eso es la política. Poder disuadir al otro y poder explicar, que el otro entienda, alimentarnos mutuamente, pero que tiene una gran oportunidad, que el pueblo argentino le dijo, dale, dale. Y ese mismo pueblo es que un día dice basta. Entonces, usemos todas las herramientas y toda la inteligencia para que te vuelvan a decir dale, y crezcamos juntos. ¿Seguís cantando la marcha como con don Alejandro? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Ya no? No, ya no. No la estaría cantando. Claro. ¿Qué te pasó con lo de Alberto? Te iba a preguntar por lo último que supimos, pero en realidad es algo. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo vivís el episodio Alberto Fernández completo? El peor gobierno de la historia, sin duda. Bueno, y el colorario final ni te cuento. Lo que le faltaba. Ser golpeador era lo que le faltaba. No, me parece que es un señor que nunca entendió dónde estaba. Creo que nunca entendió que era presidente de la nación. Se dedicaba a tocar la guitarra y a juntarse con amigos y encima la pandemia en el medio, con una actitud de una falta de empatía con el otro pocas veces vista, y que creo que
que en el mundo nos sucedió esto que nos pasó a nosotros, ¿no? Gritándonos, marcándonos con el dedito, se acabaron los estúpidos. No sé, para mí fue el gobierno que peor la pasé. Y por esto también de que hablábamos antes de, viste, loco, pará un poco. Un toque. Pará un poco. Toque apuro. Exacto. Bueno, hagamos el jueguito. Si Evita viviera o si Perón viviera, ¿qué serían? ¿Qué serían? ¿En qué cargo decís? Serían muy viejitos, seguramente. Eso serían. No sé. No soy tampoco, viste, de esas personas que se quedan agarradas a los símbolos eternamente. Yo creo que esto también tenemos que aprender a hacernos, viste. ¿Viste? Se sigue hablando de Eva Perón como si la Eva Perón de entonces hoy pudiera hacer lo mismo que hacía entonces, viste, como unas cosas rarísimas. Yo creo que fueron muy valorados en su momento y muy odiados también, hay que decirlo. Yo, por supuesto, a Evita no la llegué a conocer, leo sus cosas, me parece una mujer de una personalidad increíble. Sí conocí a Perón, que la verdad es que cuando lo vi, yo era muy chica y el señor muy grandote, me impresionó verlo. Sí lo sigo leyendo, sí lo sigo escuchando. Y sí lo sigo tratando de ayornar todo el tiempo. Total. Bueno, quiero decirte que te agradezco mucho y vuelvo a decir algo que dije al comienzo. Admiro mucho a quien, como vos, sigue buscando justicia, nada menos, por la muerte de un papá. De verdad es un placer conocerte y charlar con vos. Gracias, Luis. Para mí también. Siempre que me has hecho una nota has sido muy cálido conmigo, así que gracias. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno ni viajar a Italia. Contactá ahora de Martin y Asociados al WhatsApp 1161794486 de Martin y Asociados, una inversión a futuro. Mirá. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? De Martin y Asociados es una consultora y estudio jurídico que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. De Martin y Asociados, una inversión a futuro.